el 22 de marzo yo presenté en la Asamblea Nacional un proyecto precisamente enfocado a la reactivación económica. Recordará usted que en cuanto se dio el tema de la pandemia, usted de una manera diligente, propositiva, señaló que se iban a conformar dos comisiones, la una de reactivación económica y otra para enfrentar la crisis sanitaria. Y en ese contexto trabajamos, le hablo desde mi visión de Izquierda Democrática, con la bancada de Integración Nacional y presentamos una propuesta integral, inclusive mucho antes, 20 días antes de la que llegara del Ejecutivo. Tomando esa consideración, yo debo señalar que hay muchas coincidencias con la propuesta del Ejecutivo. Nosotros vemos que es fundamental en este momento que todos, ya no voy a referirme, pero todos conocemos la grave crisis que tiene el Ecuador y sabemos que esta pandemia, esta crisis sanitaria llega en unos momentos que ya eran difíciles para el Ecuador, con 4 de cada 10 ecuatorianos sin agua potable, sin alcantarillado, 6 de cada 10 ecuatorianos sin un empleo adecuado, viviendo en extrema pobreza, muchos de ellos viviendo del día a día y de la informalidad. Y sabemos que no hay reservas, sabemos que no tenemos a dónde recurrir. Y esta propuesta, por tanto, no está hecha para al apoyo al presidente de la República, a su gobierno, está hecha sin duda para apoyar a los que más lo necesitan, a los sectores vulnerables, a los que menos tienen y a los que ahora nos han hecho vivir los más desgarradores momentos, los más tenebrosos y duros momentos, porque estamos luchando contra un enemigo invisible, contra un enemigo que destroza vidas, que destroza familias, que destroza negocios. Y en ese sentido, señor presidente y colegas, la propuesta que la presenté ampliamente en la Comisión de Desarrollo Económico, la cual reconozco su labor, reconozco su tarea de incorporar muchas de esas propuestas, ha sido tomada algunas de ellas, en otro caso no, y yo, democrática como soy, tengo que aceptarlo y tenemos que avanzar en los consensos que nos permitan entregarle al país una norma en el tiempo requerido, como tenemos que hacerlo con una ley emergente, para que no entre por el Ministerio de la Ley. La hemos mejorado, la hemos aportado, y en ese sentido creo que hay que demostrar o señalar los 3 principales ejes. El uno, que es la conformación del fondo, que yo creo que tiene que estar siempre enfocada en los parámetros de equidad, de igualdad, de proporcionalidad para quienes aporten, el que más tiene, que tiene un poquito más, aporte para el que nada tiene o el que poco tiene. Y en ese sentido creo que la propuesta recoge en general ese espíritu. Yo creo y enfatizo que si no iniciemos desde la canasta, desde la remuneración de la canasta básica, $700, creo que hay que ir a un valor inicial de $1,200, de $1,000 si fuera el caso, pero creo que esa es una opción más adecuada. Igualmente, considero, señor presidente, que el manejo del fondo tiene que ser transparente, tiene que ser claro, y el destino del fondo. Y en el destino del fondo quiero plantear algo, recalcar el planteamiento que ya lo hice, que si bien se ha señalado en el informe, y estoy de acuerdo que vaya directamente los aportes para los microcréditos de los pequeños, de los emprendedores, las MIPYMES, a través de la Corporación Financiera Nacional, que fue mi propuesta y ha sido asumida también, igualmente que vaya a los sectores vulnerables. Yo lo que quiero recalcar es que una parte, un porcentaje se destine para el sector campesino, para que se compre su producción de las unidades agrícolas familiares, se compre la producción agrícola, ganadera, piscícola, avícola, que la hay, que está en este caso desmantelada, inclusive en un momento dado están prácticamente perdiendo, se las convierta en canastas de alimentos y se las pueda entregar a los sectores vulnerables a través de los gobiernos autónomos descentralizados, de las asociaciones y de diversos grupos que creo que pueden
habilitarse de las organizaciones de la sociedad civil para aportar y apoyar en este proceso. Siendo así, señor presidente, creo que debemos avanzar realmente en estas propuestas de reforma que sin duda yo creo que, si bien usted lo ha manifestado y coincido, no son unas reformas estructurales, que no esperen entonces los ecuatorianos que con esto se solucionan los problemas. El hueco fiscal es tan grande, de más de 14.000 millones, esto es solamente para auxiliar a los sectores vulnerables y debemos dejar, por tanto, blindado para que efectivamente así se produzca, que no se vaya a utilizar sino en lo que mencionamos. Quiero referirme, señor presidente, y permítanme, colegas, que en el transcurso de estos días hemos escuchado también, como la mía, diversas alternativas que desde la mayoría de las diferentes bancadas se han presentado con la finalidad de aportar a generar recursos que permitan enfrentar de manera limitada, sí, pero con solidaridad, esta crisis que agobia a los ecuatorianos. También se ha topado como uno de los elementos la eliminación de las pensiones vitalicias a expresidentes de la República del Ecuador. Y es precisamente sobre este tema, señor presidente y apreciados colegas, que voy a tomarme unos minutos de mi intervención. Aunque pueda ser un tema polémico, que pueda o no conllevar una afectación de la imagen de quien la defiende, eso siempre lo dejaré de lado, pues procuro en mis acciones hablar y actuar de acuerdo a mi conciencia, y este caso no va a ser la excepción. ¿Por qué los estados mantienen las pensiones vitalicias? No es solo el Ecuador, no es el único. Voy a proceder a enunciar algunas. Un expresidente generalmente culmina una vida de servicio ciudadano y cívico sirviendo al país con una trayectoria de vida pública y política. Luego de haber ejercido la presidencia de la República, difícilmente pueden vincularse a trabajar en alguna actividad privada y por la naturaleza de sus servicios, el país puede encontrarse en una situación de peligro y desventaja, inclusive frente a los adversarios políticos. El conocimiento de los secretos de Estado y de información de seguridad nacional que posee debe ser precautelada. En Ecuador no es el único, digo, y en Sudamérica, en Chile, los exmandatarios perciben una asignación mensual de $12,400. En Colombia, igual que los congresistas, $9,600. En Europa, 6.000 euros mensuales. Inclusive perciben los presidentes de las comunidades autónomas. En Italia, 31.000 euros. En Estados Unidos, más de $20,000 mensuales. En Centroamérica, Costa Rica, más de $4,000. Hoy, estimados colegas, desde el conocimiento y la objetividad que todos debemos tener en cuenta de lo que implica ocupar la más alta magistratura del Estado, quien con el apoyo popular asume la presidencia de la República, concluye su mandato, debe, por supuesto, representar los valores y principios de la democracia, actuar con la verdad, con la ética, entendiéndose que su vida privada y pública pasa a constituirse en ejemplo de referencia de actuales y futuras generaciones. Sin duda, es indispensable que también se demuestre probidad. Sé que la probidad pública es un tema complicado, difícil, no solo en el Ecuador, porque muchas críticas se puede hacer de lo que se hace y no se hace en cada nación, pero sabiendo que es un tema delicado, espero que sea el inicio de una reflexión seria respecto a la probidad y el problema que implica para la sociedad en su conjunto, que no solo debe ser el catalizador que ponga a la administración pública al uso honrado de los recursos públicos, al respeto de los derechos humanos y a demostrar que el conocimiento cabal de la realidad social, política, económica es el factor importante para ejecutar políticas públicas con una visión de justicia social. Otro elemento que se demanda en la magistratura de la presidencia de la República es el patriotismo. La palabra aquí que debe tomarse con cuidado para no caer en la confusión con otras formas de acepciones discutibles, como el nacionalismo, chauvinismo o populismo. No, me refiero al amor a la patria. Por tanto, comprende una virtud cívica, el orgullo nacional, un sentido de unidad frente al enemigo común y la adversidad. Este sentido patriótico
un sentido de pertenencia que va más allá del núcleo familiar, que nos lleva a hablar de nosotros, a hablar de la patria. En ese contexto quiero exteriorizar breves criterios sobre quién considero y es mi referente político, reserva moral del país. Me refiero al doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente constitucional del Ecuador, quien hizo de la probidad, sobriedad, honestidad y patriotismo su sello. En este día voy a recordar solamente un hecho que se dio en su gobierno. Se dio el primer y mayor levantamiento indígena del país en un entorno de enorme tensión. La actuación común habría sido de represión, de persecución a sus dirigentes, de liquidar su estructura, pero no, la reacción fue de diálogo, lo que levantó críticas en los sectores tradicionales que aterrados hablaron de debilidad por lo que significaba, pero lo que significaba era reconocer una realidad. Y Borja lo dijo, que ese levantamiento era una demostración de lucha por centenares de años de olvido y postergación, y entregó entonces a las comunidades indígenas títulos de propiedad por más de 10 millones de hectáreas. Los indígenas se habían convertido en actores políticos en ese marco. Entregó en la casa, el comodato, la casa de la CONAIE, que hasta ahora sigue siendo el espacio de llegada y encuentro para la organización indígena. Este hecho, que es el único que le voy a señalar, demuestra que sin un diálogo digno ni acuerdo serio sobre la mesa no hay una sana convivencia. Sin lugar a dudas, mucho faltó por hacer, pero el manejo delicado, honesto, transparente, son elementos que siguen en la mente de los ecuatorianos. Aún sus más radicales adversarios reconocen la honradez de Rodrigo Borja. En su posición en el pleno de este Parlamento Nacional, Borja asumió la presidencia en el 10 de agosto de 1988. Llego a la presidencia con las manos limpias, pues no tengo compromiso con nadie, no ofrezco milagros, pero sí garantizo honestidad, austeridad y sacrificios. Y cumplió su palabra. Luego de su vida presidencial... Un minuto, señora asambleísta, por favor. Gracias, presidente. Su vida fundamentalmente se ha dedicado a la obra más importante, a más de las 12 obras que la tiene, la Enciclopedia de la Política, editada por el Fondo de la Cultura Económica de México, que en su cuarta edición tendrá más de 7,500 páginas, la cual constituye un hito, la entrega sin costo al servicio de los ecuatorianos y del mundo, que la pueden encontrar en las redes digitales. Fácil será entonces, apreciados colegas, entender y deducir para ustedes por qué mis expresiones, mis justificaciones para lo que voy a plantear. No creo que deba llevar al detalle, no creo que deba llevar la vida de Rodrigo Borja en este momento a este escenario, pero sé que él vive de su pensión. Cumpliré con mi conciencia de apoyar lo que voy a plantear en este momento y espero contar con el apoyo de ustedes. En el artículo 135 de la LOCEP, exceptúase del beneficio establecido de este artículo los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y de agresión a la violencia sexual. Hasta ahí, señor presidente, mi intervención, señoras y señores, colegas y ecuatorianos que me escuchan. Buenos días. Concluye así la intervención del asambleísta por la izquierda democrática.